Gálatas capítulo 5, versos 22 y verso 23. Cuando lo tengan, hermanos, les voy a invitar que se pongan de pie y le vamos a dar una lectura en una forma unida. Y les pido que lo leamos fuerte, hermanos, amén. Fuerte, lea con voz audible, amén. Capítulo 5 de Gálatas, verso 22 y verso 23. Dos versos, dice así la palabra santa del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bendito sea el Señor. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos, Padre Santo, por tus bondades, Señor, infinitas. Dios, el hecho de estar aquí con vida y nuestros hermanos estar acá, Señor, es tu obra, Señor. Es un milagro tuyo, porque la vida, Señor, es un milagro, una obra maravillosa tuya, que le das vida a este cuerpo que tenemos en esta tierra, Señor. Sin ti, sin la vida, Señor, que tú nos das, nada podríamos hacer, Padre. Pero nos has dado hoy un día más para ocuparnos en muchas cosas, tal vez que nos interesa. Pero en este momento, Señor, ayúdanos a concentrar nuestros corazones, nuestros pensamientos en lo que más nos debiera de interesar de todo este día, Padre. Bendito sea tu nombre. Háblanos según tus promesas, según tus deseos, Señor, en tu corazón para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre Santo. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bendito el Señor. Amén. Entonces, hermanos, ya hemos avanzado, hermanos, hasta aquí en el tema de la justificación. Y estamos hablando, hermanos, nos introducimos la semana pasada en el tema, hermanos, de las obras. ¿Sí? Un tema que la Biblia lo habla, puedo decirlo hasta un poco exageradamente, lo habla la Biblia en todos los sentidos. Sin embargo, se ha tomado, ¿verdad?, algo como algo que no tiene mucho valor en algunas denominaciones donde existe, ¿verdad?, una doctrina pasiva, donde se cree que meramente la persona solamente debe creer y es todo lo que necesita en su vida. Y por eso podemos ver casi a todo el mundo que se llama cristiano, en todos los niveles, en todas las doctrinas que existen llamadas cristianas, incluida, ¿verdad?, el catolicismo. Podemos encontrar, hermanos, a mucha gente pues muy ocupada en todas las cosas de la vida, pero muy pocas veces algunas se ocupan en las cosas de Dios o las cosas que son de gran interés para el alma. Entonces hemos dicho, hermano, que las obras son importantes. Jamás vamos a decir que las obras salvan, porque no salvan en ese sentido, ¿verdad? La misma palabra nos los deja ver muy claramente y ya lo explicamos. Pero las obras de las cuales estamos hablando acá en este tema, donde ya estamos llegando, tienen que ver, hermanos, con la obediencia a Dios. Tiene que ver con obedecer a Dios. Si esto no lo hacemos, entonces tendríamos que romper muchas hojas de nuestra Biblia. Casi toda la Biblia habría que tirarlo, porque no sirve de nada entonces. Pero la palabra de Dios insiste en que el cristiano, el creyente, debe andar en buenas obras. Y esto tiene que ver, hermanos, con todo el organismo del cristianismo. La vida cristiana, hermanos, es como un cuerpo. De hecho, la misma palabra, el apóstol Pablo, los apóstoles describen, ¿verdad?, la iglesia y la vida cristiana como
como un organismo vivo. Y los organismos, como nosotros, como seres humanos, sabemos que dependemos de varias partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Si uno sufre del riñón, no basta con atacar, no basta con pensar que el riñón está malo y nada más. Porque todas las partes de nuestro cuerpo trabajan, hermanos, unánimes para darnos vida y salud. De modo que si alguna cosa falla, todo empieza a salir de control. Y es cuando vemos cómo las enfermedades realmente avanzan bastante, que destruyen el cuerpo, hermanos, el cuerpo humano. Aunque alguien diga estoy enfermo solamente del riñón, realmente ya se está enfermando de todo. ¿Por qué? Porque algo que falla afecta todo. De modo que cuando hablamos de todos estos temas que estamos hablando, no podemos hablar de la justificación como algo punto y aparte. No se puede, porque todo el organismo que el Señor preparó para la fe y para la vida cristiana tiene que ver con todo, está muy ligado entre sí. De modo que si algo no se hace, algo empieza a fallar, y eso no va a funcionar bien. Entonces estamos ubicando un poquito, hermanos, nuestra atención en las obras, de las cuales vamos a aprender de qué se trata esas obras. Creo que ya hemos escuchado bastante aquí en esta iglesia de ese tema, ¿verdad? Y todavía en este tema que estamos llevando volvemos a decirlo, a repetirlo, pero vale la pena, como lo dijo el apóstol Juan, el apóstol Pablo, ¿verdad? Que a veces tenía que repetir lo mismo en las cartas, y Pablo decía, ¿verdad? Para mí no es molesto, sí, volver a escribirles la misma palabra, pero para ustedes, dice Pablo, ¿verdad? Es seguro. Y eso es bueno, hermano, porque es bueno que se nos repita las mismas cosas para que lo aprendamos. Entonces llegamos, hermanos, al punto de las obras, porque estábamos hablando de testimonio, pero el testimonio tiene que ver con las obras. Y estas son las obras por las cuales se da a conocer, hermanos, el testimonio. Ahora 8 días hablamos de la palabra testigo, que Dios nos ha llamado para ser testigo. Por eso la vida tiene que tener, hermanos, trabajo. Por eso la vida cristiana conlleva un trabajo, un esfuerzo, una entrega, un hacer. ¿Por qué? Porque ser testigo es parte, hermanos, amén, del plan de Dios, de que llevemos el mensaje de salvación y la palabra de Cristo a otras personas que no han conocido la palabra. Dice acá entonces, las obras son testigos, dice, de nuestra santificación y cambio por el Espíritu Santo, ¿sí? Las obras testifican, hermanos, de que la obra de santificación se está dando en la vida de las personas. Es la obra, es donde tú puedes ver que alguien está cambiando, que alguien está haciendo algo diferente. Y eso prueba que la santificación, hermanos, ha iniciado en la persona que ha aceptado a Cristo, que ha sido justificado. Porque hablar de la justificación es de la salvación que estoy hablando. Entonces, si ya somos salvos, las obras, hermanos, testifican que nuestra vida se está santificando por el Espíritu Santo que ha llegado a nuestra vida. Amén. Entonces, para ser testigo, hermanos, para ser testigos, es importante que nuestras obras testifiquen. Nuestras obras deben de hablar. No se puede solamente ser un buen orador y saber explicar las cosas de Dios. Esto es algo que se demanda todos los días, ¿verdad? A los predicadores, cuando dicen, ¿verdad? Prediquen con el ejemplo. No solamente prediquen muy bonito porque ya son grandes teólogos, porque ya fueron a la universidad y aprendieron bastante y saben explicarlo muy bien, pero nunca hacen ustedes lo que la palabra dice. También, y eso es bíblico, ¿verdad? Porque el Señor lo dice en el libro de Santiago, cuando dice, ¿verdad? Seamos hacedores, no solamente oidores de la palabra.
Todo eso tiene que ver, hermanos, con que no podemos nosotros decir que algo ha hecho Dios en nuestra vida si estamos quietos, si no repercute en nuestra vida por medio de alguna obra. Tiene que verse, tiene que mirarse. La gente tiene que darse cuenta de algo que estás haciendo, algún cambio que está trayendo Dios, ¿verdad?, a tu vida. Entonces, vemos, hermanos, acá un pequeño diagrama. Ya hemos hecho otros, pero este es uno más para explicarles esto. La justificación, cuando ya somos perdonados por el Señor, justificados y somos salvos, hermanos, somos santos. Empieza la vida santa en nosotros, de la cual les dije al principio de estas clases que vivir la vida santa, hermanos, no es cuestión de que uno quiera o trate de manifestarse santo o vestirse de una manera santa. Podíamos intentar, los seres humanos, tratar de hacer una vida aparentemente santa, pero la santidad no empieza con hacer alguna obra para vernos como santos, sino que cuando somos perdonados por el Señor, cuando el Señor nos ha perdonado, nos ha justificado y nos ha salvado, entonces en nosotros ha iniciado una vida santa. Aunque tú mires a una persona que no parece tan santa todavía, su forma de hablar, de vestir o muchas cosas, el hecho de que sea entregado a Cristo enseguida es lo único que puede conectarnos a la santidad. Y ahora sí eres santo, aunque todavía tu vida no ha cambiado bastante, ¿verdad? Aunque casi no ha cambiado nada, porque de hecho cuando iniciamos la primera vez que nos entregamos al Señor, hermanos, nuestra vida no tiene mucha diferencia al otro día, un poco, ¿verdad? Pero muchas cosas no las entendemos todavía y no las dejamos. Pero para Dios, ese día, al otro día de que tú te entregaste al Señor, eres realmente para Dios santo. Aunque la gente te juzgue y diga: mira, no ha cambiado, mira, no ha dejado aquello. La gente puede decirte eso, pero Dios te mira como santo. Y espera Dios entonces que se vaya a ir progresando. Eso sí lo espera Dios, que tiene que progresar esa vida que Dios ya te ha dado de santo. Sí, eso lo espera el Señor. Entonces ponemos allá, ¿verdad?, en esta de la santificación un derivado. Allá abajito va viendo, ¿verdad?, que empezamos a vivir una vida de santificación, porque ya nos dijeron que somos santos por el Señor. El Señor nos lavó, nos limpió y nos dio el título de santo. Ahora empieza la vida de santificación. En la vida de santificación está la regeneración. La regeneración, hermanos, es una forma de obra. Si alguien se está regenerando, dejando vicio, dejando amigos, ¿verdad?, de pachanga, de malas cosas, eso es una obra. Esas son las obras que glorifican a Dios. No está comprando su salvación nadie, sino que la regeneración es una obra. Es las obras en donde tenemos que andar, ir cambiando cosas. Luego venimos a ser testigos. No necesitamos ir a un seminario o aprendernos toda la Biblia para ser testigos. Apenas nosotros conocemos al Señor y conocemos un poquito, o por lo menos hemos sentido la experiencia de que Cristo vino a nuestra vida, al otro día tú ya puedes ser testigo. Al otro día tú ya puedes empezar a testificarle a la gente que Cristo vino a tu vida, que Dios ha entrado a tu vida. Y por eso puse allá el testigo, ¿verdad?, después de la regeneración, porque testigos lo somos. Y ya empezamos a hacer, ahora que nuestra vida como testigos no se ha perfeccionado, así es, cometemos muchos errores, pero somos testigos. Podemos pasar a testificar, podemos testificar a los vecinos, a la gente que nos encontramos en el trabajo. Al otro día uno va
y uno, hay cosas que va a empezar a dejar en su trabajo y la gente te pregunta: ¿qué te pasó? Me entregué a Cristo, ya no voy a hacer estas cosas, no las voy a hacer. Te invitan a una cerveza y ya no la tomas, ¿verdad? Están insultando, están diciendo, y tú te abstienes a eso, y la gente desde ese día empieza a darse cuenta que algo raro te está pasando y ya eres un testigo. Ahora, eso es obra. Esos son obras que adoran a Dios, son obras que glorifican a Dios, porque estás dando testimonio de lo que Él hizo en tu vida. Pero también ahí está, hermano, la palabra conocimiento. El conocimiento, sobre todo el conocer a Dios, es importante porque eso es testimonio también. Así que cuando hablamos de ser testigos, hablamos, hermanos, de la verdadera manera de testificar al mundo un cambio. Y esto es lo que lo hace, una regeneración. Alguien que puede testificar con su vida, que se abstiene ya de cosas que antes era su vicio o era su manera de vivir. El conocimiento de Dios, entonces, hermanos, también es parte de una vida de obras. Entonces es cuando el cristiano tiene que meterse con Dios en la oración, en el ayuno, en la palabra, en la intimidad con Dios. Y eso son las obras. Entonces el cristiano no puede quedarse, hermanos, sin estar haciendo estas cosas si realmente ha sido transformado, ¿verdad? Dice allá, razones de las obras. Ya dijimos que las obras no son para salvación, sino porque somos salvos. Empezamos a vivir una vida con estas cosas que van dando testimonio. Entonces ponemos allá, ¿verdad?, que también el practicar la vida cristiana, vivir la vida cristiana en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, en tu negocio, en tu trabajo, en todo la vas a practicar, y sobre todo en la iglesia, ¿verdad? Lo vamos a ver. Entonces, esta es la razón, hermanos, de las obras. Hay muchas razones. Todo esto, hermanos, es un organismo. Esto así debe funcionar. Si una persona tiene todo lo demás pero no testifica, está raro que no testifique, porque es como que no esté trabajando tu hígado o no esté trabajando un pulmón. Algo no está bien. Va a empezar a dañar. Si no tenemos conocimiento, podemos estar testificando, estar tratando de cambiar algunas cosas o no practicar la vida cristiana. Entonces, hermano, esto es un todo, ¿verdad? Entonces no se puede hacer unas cosas y otras cosas no se puede. Oramos, predicamos, hacemos todo. ¿Por qué? Porque es parte de cómo el cuerpo espiritual que hoy tenemos trabaja. Así que tú cuando te levantas, hermano, está trabajando todo tu cuerpo: el hígado, los riñones, los pulmones, el cerebro, las venas, la sangre, el corazón. Desde que tú te levantas y haces un esfuerzo, todas estas partes empiezan a trabajar, cada uno en su lugar. Si alguno de estas cosas despertaste y no trabaja, es síntoma de que ese día, hermano, tienes que ir al doctor, porque no te vas a sentir bien. Vas a estar mareado, vas a sentir un dolor, algo vas a sentir, pero tú no vas a sentirte bien porque algo no está funcionando bien. Entonces la vida cristiana, hermano, es igual. Por eso, al hacer este diagrama, podemos darnos cuenta, hermanos, que la justificación es lo primero y es lo que nos conecta a una vida de santidad. Y la santidad empieza a traer una regeneración y empieza a hacernos testigos, y empezamos a anhelar el conocimiento de Dios y a practicar la vida cristiana. Y eso se define como ¿qué? Como buenas obras que glorifican a Dios. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que todo esto reunido en tu vida, lo que está haciendo es alabar a Dios. ¿Entienden eso, hermano? Entonces, trabajar para la obra de Dios no es una cosa aparte de venir y cantar una alabanza. Es lo mismo, estamos adorando a Dios, alabando a Dios, porque estas son obras que glorifican a Dios. Es importante entonces que esto pueda estar en nuestra vida. Ahora vamos
a ver, ¿verdad?, el conocimiento, porque queremos hablar de las obras que agradan a Dios, porque esa es la nueva vida del creyente. Agradar a Dios, tener obras para agradar a Dios, no para comprar su salvación, no para pagar ni un centímetro del cielo, ni de la sangre de Cristo, que no se puede. Pero el creyente tiene, hermanos, amén, las obras que glorifican a Dios. Ok, entonces el conocimiento es una de las cosas que glorifican a Dios, porque de este conocimiento de la cual quiero hablar en esta noche es el conocimiento, hermano, de conocer a Dios en cuanto a sus atributos, lo que Él es, su carácter. Normalmente, hermanos, nos sucede, ojalá y nos pasara con el Señor, pero veo que no siempre pasa así. Pero cuando nuestros hijos, por ejemplo, se empiezan a llevar con alguien, con algún muchacho que tiene unas malas mañas o que tiene alguna manera de portarse, sin que nos demos cuenta, hermanos, cuando nos damos cuenta, nuestros hijos se comportan como esas personas. Entonces, el andar con alguien, hermanos, se nos pega su forma de ser, su forma de hablar, su forma de comportarse, las cosas que le gustan. Y casi somos muy así, de que nos gusta imitar siempre a los demás. Siempre buscamos parecernos a alguien. Esa es nuestra forma muchas veces de ser. Bueno, ojalá y eso sucediera, ¿verdad?, por andar con el Señor. Pero muchas veces nos negamos, hermanos, a parecernos al Señor. Entonces, de este conocimiento quiero hablar en esta noche. Del conocimiento, hermanos, que nos lleva a conocer a Dios y parecernos a Él, que eso es lo que quiere Dios que nos haga o que nos pase, ¿verdad?, por medio de Él. Dice entonces la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 9, 24 al 26. Dice así: mas alábese en esto, dice, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Uno puede hacer muchas cosas, hermanos, para Dios. Las iglesias hacen muchas cosas en el nombre de Dios. Y a veces hay cristianos que se jactan de hacer algo para Dios. Y hay iglesias que se jactan por hacer algo para Dios, porque tienen este tipo de actividad, porque hacen grandes eventos, o porque es un lugar que se llena, o porque, en fin, pueden saber hacer un montón de cosas. Los cristianos pueden tener mucho talento, saber cantar bonito, tocar bien, ¿verdad?, o tener una habilidad con la cual quieran deslumbrar a Dios y a la gente, como diciéndolo: mira qué bonito lo que yo hago. Pero el Señor dice acá, en esta palabra, dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Que si alguien piensa que está haciendo algo realmente que vale la pena, que realmente me agrada, que realmente quisiera yo recibir y ver, dice el Señor: alábese en esto. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Entonces, este conocimiento, hermano, también tiene que ver con las obras. Porque uno, hermano, no puede conocer a Dios si no se mete en la palabra, si no lees la Biblia. Entonces, alguien que está leyendo mucho la Biblia y alguien lo mira, hay personas que llegan a decir: ¿por qué lees tanto tu Biblia? Hay personas que han sido capaces de decir: hey, te vas a volver loco con ese libro, todo el día eso lees, de noche, a la hora que sea, eso estás leyendo. Miren, esto, amado hermano, es una obra que realmente le agrada a Dios. Alguien que se mete en la palabra a investigar, a leer, querer saber, pregunta: hermano, ¿qué significa esto? Tengo una duda y no sé. Es alguien que quiere conocer, hermano, a Dios. Entonces, si hay algo, esto es una obra también. ¿Por qué? Porque fácil podemos decir: ¿para qué leer tanto la Biblia? ¿Para qué ir a los estudios? Perder un estudio, 2 estudios
a muchos no les interesa si entendieron o no el mensaje después de todo, porque no es importante para muchos. Pero amado hermano, ponerse realmente interesado en la palabra y el estudio de la palabra de Dios significa que esos son una de las obras que Dios quiere que hagamos. Entonces no es solamente trabajar a lo loco en las obras de Dios, sino que Dios específicamente, cuando Él habla de que tú hagas obras en Él que le agraden, habla de estas cosas. No únicamente trabajar, y que todo lo que hacemos, si fuera construcción, si fuera algún trabajo, no sé, como lo que hacemos, es importante, es parte del ejercicio, es parte de las obras también. Pero eso debe venir, hermano, porque la obra primordial en nuestra vida se ha hecho. Imagínense. Por eso a veces para reunir a tanta gente y trabajar, hermano, es un caos en las iglesias. He escuchado eso en la mayoría de las iglesias. Es difícil juntar gente y trabajar, juntar 20 o 30 personas para que se pongan de acuerdo y trabajen en paz en la obra. Dicen es difícil. ¿Por qué, hermano? Porque los cristianos que no están metidos con Dios, que no conocen a Dios, pueden tener mucha habilidad para trabajar en la obra, en la albañilería, en la electricidad, en la limpieza, etcétera, pintar, hacer lo que sea en la iglesia. Pero si no tienen el carácter de Cristo, no han buscado el conocimiento de Dios, hermano, eso no sirve de mucho. ¿Por qué? Porque en algún momento va a haber problemas y se va a volver un problema grande entre todos. Entonces el Señor quiere que nosotros en las obras que Él pide es que haya un conocimiento, un acercamiento a Dios, una intimidad con Dios, donde tu vida cambie, donde tus sentimientos cambien, donde tu corazón cambie, hermano, y así estés apegado a Dios. Entonces el Señor dice acá: más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Si estás aprendiendo de la palabra, si estás pegado a una palabra de Dios, entendiendo cosas, glorifica a Dios, alaba a Dios. Eso, ¿por qué? Porque eso es lo que quiere Dios. Ahora sí, entonces las obras son también, hermano, el conocimiento del carácter de Cristo. Entonces el que se empeña a buscar el carácter de Cristo para su vida es alguien que está andando en buenas obras. Entonces cuando la Biblia habla de buenas obras, no está hablando solamente de que uno se mate a trabajar dentro de una iglesia, sino que aprenda a buscar las cosas que nutran su vida y cambien su carácter. Entonces las obras son también, hermanos, el conocimiento del carácter de Cristo. Y Gálatas nos habla bien de esto, ¿verdad? Lo leímos allá. Cuando dice, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu de Dios. Está hablando de Cristo. Está hablando de Jesús que entró a tu vida. El Espíritu que vino a morar en tu vida. Ese Espíritu Santo que envió Jesús a tu corazón tiene que hacer un cambio. Te tiene que conquistar con el carácter. Y cuando nosotros leemos esta palabra, dice acá: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay Dios. ¿Qué estamos diciendo acá? ¿O qué nos quiere mostrar la Biblia? Esto es el carácter de Cristo. Este que estamos leyendo es Cristo. Estamos leyendo a la persona de Cristo. No hay nadie más grande en el mundo que tenga amor, que tenga gozo. Nuestro Dios, amado hermano, tiene mucho gozo. Él es un Dios gozoso. Amén. No es un Dios amargado. Es un Dios que tiene alegría. No puedo pensar a Dios, hermano, amargado. Dios se enoja cuando mira la impiedad, el pecado, pero el enojar de Dios no es como el de nosotros, que nos amargamos. Amén. Dios no se amarga
por vernos así. Él se enoja por ver nuestra rebeldía. Él tiene gozo, Él tiene paz, Él nos da paz. Él tiene mucha paciencia, hermano. Es benigno, es bondadoso en todas las cosas que Él hace. Siempre busca ayudarnos, siempre busca bendecirte, mi hermano. A pesar de que muchas veces no hacemos las cosas bien, Él nos bendice. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque Él es benigno, porque Él tiene mucha bondad. Él tiene mucha confianza en su obra redentora que ha enviado por su Hijo Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo? Que este espíritu que ha venido a nuestra vida tiene que generar una obra en nosotros. Y una de esas obras es el cambio de carácter. Tienes que ser más amoroso, debes de ser más gozoso, tienes que tener más paz. Alguien que tiene paz es alguien que no hace alborota y hace guerra, hace un show, hace pleito por cualquier cosa. Alguien que tiene paz, amado hermano, se pueden empezar a molestar a los demás y discutir, desesperar, y él tranquilo. Pero alguien que no tiene paz se desespera por cualquier cosa y empieza a salirse de control cualquier detalle. Que si la comida no termina, ya empieza a hablar. Cuando se dé cuenta, ya está peleando, ya está discutiendo. Realmente no tiene paz. Hay una guerra en su corazón. Pero el que tiene paz espera pacientemente, tranquilamente. Muy pocas veces hay personas así, como muy impacientes. No tenemos paz. La paciencia, ¿verdad? Dios ha tenido mucha paciencia con nosotros. Una y otra vez nos ha perdonado. ¿Cuántas veces vas a perdonar tú? ¿Cuántas veces vas a soportar lo que te hacen en la iglesia? Pues eso habla de las obras que Dios espera del creyente. Eso es obra. Porque te metiste con el Señor, porque conociste al Señor de verdad. Su paz te lo transmitió, su paciencia te lo transmitió, su bondad, su benignidad está en ti también. Y tiene que ir aumentando cada día, porque es progresivo. Cada día eres más buena persona, eres más bondadoso, eres más desprendido. ¿Sí? Y eso pasa, hermano, cuando de verdad Cristo entra a tu vida. Entonces la obra, hermanos, es esta. Esta es la obra de Dios. Y es algo que viene después de la conversión. Después que Él te ha marcado como santo. Ahora, aunque ya eres santo, naturalmente, hermano, amén, no has cambiado en muchas cosas. Todavía no eres muy paciente. No eres alguien que ayude así a pronto, hasta que casi te lo exigen, das 5 pesos para apoyar. Porque todavía, pero Dios ya te ve como un santo. Pero el proceso del cambio es lento, es progresivo, como ya lo dijimos. Pero le agrada a Dios que cada día tú prosperes en esto. Entonces dice la palabra, ¿verdad? Todo esto es el carácter de Cristo. Cuando tú lees Gálatas 5, 22 y 23, estás leyendo a Cristo. Estás viendo a la persona de Cristo. Y uno dice, wow, esto, para uno ser eso que dice la palabra, casi es como llegar, es como ya estar en el cielo. Quiere decir, ya debiéramos de estar glorificados, porque ¿quién puede tener todo esto? Bueno, el Señor dice que en verdad su Espíritu Santo lo puede hacer, hermano, en nosotros. El problema es, ¿lo estamos buscando? Tenemos que meternos con Dios, tenemos que hablar con Él, tenemos que desear su palabra, tenemos que anhelar su comunión, hermano. La vida cristiana no se alimenta solamente de cultos. La vida cristiana se alimenta de intimidad con Dios, de buscar seriamente su palabra, amar la palabra, abrazarla con el corazón. Levantarse un día, hermano, y no estar tranquilo si no hemos leído la palabra de Dios. Y que cuando la leamos, aunque sea un poquito que leamos, un verso que leamos, no tienes que leer un capítulo entero, porque
por lo menos Dios quiere que lo que puedas entender de ese verso, por lo menos ponlo en práctica eso. De nada te sirve oír 100 consejos en 20 versos si no lo puedes hacer todo. Bueno, por lo menos ese texto que leíste, que te dice, ¿verdad? Ten paciencia con tus hermanos, salte y aplícalo a tu vida. Ten paciencia con tu esposa, ten paciencia con tus hijos, ten paciencia con los hermanos que no vinieron, que se atrasaron, que no llegaron, que no quisieron. Ten paciencia. Ahí lo leíste en la mañana, aplícalo a tu vida. No te pide el Señor, entrégame una tarea de 2 libros al día. Por lo menos lo que leas en la palabra de Dios, aplícalo a tu vida. Y amado hermano, ese es el conocimiento y esa es una de las obras. Y eso se toma a veces como algo, hermanos, en algunas denominaciones, como una exageración. Porque hay lugares, iglesias y hermanos hoy en día, hermano, que no tienen ni Biblia, hermano. Y no es que no sepan leer o que no vean, porque hay algunos que no saben leer, ¿verdad? ¿Para qué queremos una Biblia si no sabemos leer? ¿O para qué queremos una Biblia si estamos ciegos? Pero si estamos bien, debiéramos, hermano, leer la palabra de Dios. Pero hay lugares donde la gente se conforma con ir al templo y sentarse a escuchar el mensaje, aunque casi no lo entiende y no lo aprecia, pero no hay nada de leer la palabra de Dios. Entonces se ha pensado, se ha visto que cuando miran a los hermanos todos yendo con su Biblia, hay gente hasta que se burla, porque piensan que estamos exagerando nuestra vida cristiana. Pero no es así. Realmente debemos amar la palabra de Dios. Debemos estar atentos a nuestra Biblia. Nadie deje su Biblia acá. Amén. A menos que por alguna emergencia salga corriendo y se lo olvide, ¿verdad? Pero no tengan la costumbre de dejar su Biblia en el templo, porque eso demuestra que no lo leen ustedes, ¿saben? Y es importante que lo tengan en casa y lo podamos leer. Entonces eso es una obra, hermanos, que hoy en día se ignora. Entonces cuando yo hablo de obras, no hablo de solamente estar trabajando en todo lo que es pesado en la obra de Dios, sino que la obra de Dios inicia acá, donde conociendo al Señor y entendiendo al Señor. Y por eso en Jeremías dice: alábese el que se hubiere de alabar, de decir estoy haciendo la voluntad de Dios. Alábese en esto, en conocerme y entenderme. Y eso es lo que estamos haciendo acá en este lugar, hermano. Podíamos hacer muchos eventos y muchas cosas acá, pero creo que lo más importante y necesario para ti, para mí, es esto que estamos haciendo para los martes. Estudiar detenidamente qué significa cada una de las cosas que leemos en la Biblia. El adoptar, hermanos, el carácter de Cristo, entonces, hermanos, perfeccionará nuestras obras, ¿verdad? El adoptar el carácter de Cristo perfeccionará nuestras obras. Si yo estoy teniendo intimidad con Dios, tratando de ser cada día más paciente, más gozoso, más bondadoso y más todo esto, mis obras se van a perfeccionar. Es decir, cuando yo vaya a trabajar en la obra, vaya a cooperar en la obra, esto que ya es mi carácter, que no me lo tienen que arrebatar, ni quitar, ni forzarme, porque ya es mi carácter de una persona atenta, servicial, que quiere dar, que quiere ayudar, que quiere estar haciendo la obra. Que no venga nadie, lo hago solo. ¿Por qué? Porque ya entendí que tengo el carácter del Señor. Si Jesús tuvo que ir solo, dice la palabra, que a la hora de su muerte todos lo abandonaron. Y no dijo: no voy a ir a la cruz. ¿Dónde están los demás que no me acompañan? ¿Dónde están los discípulos que no están conmigo? Dice la palabra que todos huyeron y Él fue a la cruz solo. Hermano, el adoptar el carácter de Cristo en nuestra vida, eso va a perfeccionar nuestras obras. Así barras o cantes, de verdad que esa obra va a ser agradable al Señor, porque vas a barrer feliz. Amén. Vas a barrer con las ganas de que haya mucha basura y lo barras. Amén.
No te vas a enojar al venir, hermanos, cómo dejaron el templo, luego a mí me toca, y porque a mí me tocó, mira cómo son malos, y no recogieron las cosas. Cuando ya tenemos el carácter del Señor, todas esas cosas ya no nos van pesado, no lo vemos mal. ¿Por qué? Porque eso perfecciona, hermano, nuestras obras. Lo haremos feliz, lo haremos contentos. Si solo lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Dios no me pide que yo le entregue más de lo que yo puedo. Si estoy solo haciendo algo, pues le voy a entregar lo que yo puedo, lo que yo tengo. Si no vinieron los otros 10, no puedo hacer su parte de ellos, pero el mío lo haré. Haré lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque me he comprometido con el Señor, porque me siento que soy ahora como Cristo, como aquel que puede entregarlo todo, no importándole nada. Bueno, ese es el carácter de Cristo. Entonces, al adoptar el carácter de Cristo, hermanos, perfeccionará nuestras obras para ser mejor testigo, ¿verdad? Entonces decíamos que hay que ser testigos, pero para ser testigos necesitamos tener el carácter de Cristo. Por eso los apóstoles los crucificaron, hermanos. A varios de los apóstoles los mataron crucificándolos, que casi esa era la muerte común en el tiempo de Cristo. Y aceptaron ir a la cruz. Tuvieron la capacidad de ir a la cruz, hermanos, amén. ¿Por qué? Porque adoptaron el carácter de Cristo. Y ellos dijeron: yo soy como Cristo ahora. Y si me van a llevar a crucificar como le hicieron a Él, voy a ir. Qué maravilloso. Pero, amado hermano, si no tenemos el carácter de Cristo, como lo dijimos la semana pasada, ¿verdad? Una cosita, hasta un mosco que nos pique en la iglesia, ya no queremos volver a la iglesia. Y qué triste, hermano, que una persona pues no madure. Eso lo entiendo cuando alguien es nuevo. Cuando alguien primera vez que viene a la iglesia y no sabe cómo funcionan las cosas, y algo le hacen y se va y no vuelve, lo entendemos. Pero alguien que ya tiene 10 años en el evangelio y hace eso, hermano, ya es una exageración. Necesita adoptar el carácter de Cristo para que sus obras mejoren, porque Dios espera buenas obras que alaben para ser, ¿verdad?, mejor testigo. Entonces terminamos con este verso, ¿verdad? Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Necesitamos, hermanos, del poder de Dios. Pero oigan esto, hermano, el poder de Dios no es un rayo de luz que baja del cielo. Amén. No así como nos imaginamos en las caricaturas, que aparece, ¿verdad?, el hombre, el superhombre que no sé cómo se llama, y que le mandan poderes, y ves cómo viene el rayo de luz y queda fuerte y queda, ¿verdad?, y tiene la capacidad de hacer cosas. No. La fuerza, hermano, el poder de la cual está hablando aquí es que vendría el Espíritu Santo, hermanos, a la iglesia, vendría a nuestros corazones cuando nosotros nos arrepentimos. Y luego este Espíritu Santo toma la palabra de Dios y nos empieza a enseñar el carácter de Cristo. Es cuando empiezas a obtener los poderes. Y para nosotros tener un poder es que tú ya seas paciente. Cuando tú seas paciente, puedes decir que eres un poderoso. Amén. Cuando tú empiezas a ser bondadoso, otro poder. Estás llenándote de poder. Entonces se ha malentendido. Por eso hoy hay muchas sectas que hacen tantas cosas raras en los cultos. Recibe el poder y recibe el poder, pero esa persona ni quiere leer su Biblia, y ese pastor ni siquiera enseña Biblia, y quieren que descienda el poder de Dios sobre esa persona. Yo digo entonces, hermano, cada martes estamos pidiéndole al Señor que envíe su poder. Hay un canto así, ¿verdad? O hay muchos cantos que hablan de eso. Envía tu poder, Señor. Cada martes le estoy pidiendo al Señor: Señor, envía tu poder. Cada vez que me subo a predicar y a explicar tu palabra, que esa gente aprenda algo.
Que salga esa gente y ame, perdone, quiera volver a buscarte. Si lo hacen, entonces han recibido el poder de Dios. Porque el Espíritu Santo, hermano, no trae un poder extraño que uno no conozca. El Espíritu Santo trabaja con la palabra de Dios. El Espíritu Santo no nos enseña cosas allá raras, que alguien que no lee su Biblia, alguien que no quiere ir al culto, no quiere ir a escuchar la palabra, de repente diga: el Espíritu vino, se entró en mí y me dio poderes, y ahora puedo ver allá, puedo ver a los demonios, puedo ver a través de esa pared y veo que lo que tienes, y es una tontería y un engaño todo eso, hermano. Dios puede dar discernimiento de espíritus, Dios puede dar milagros. Pero ¿sabes cómo lo hace el Señor? Cuando tu vida esté en obediencia a Dios. Orarás por el enfermo, y el enfermo, Dios va a obrar allá. Reprenderás a los demonios y los demonios se irán, porque tú tienes la palabra de Cristo morando en tu vida, en tu obediencia. Y no hay cosa más clara que eso. El Espíritu Santo entonces no es algo así místico, que viene y boom, y cayó y todos nos llenamos de poder y tocamos a alguien y le damos una electricidad. Aunque son cosas que muchas veces Dios lo puede hacer, lo hace Dios cuando tú empiezas a amar la palabra. Y no es algo sobrenatural que se mueve únicamente, hermano, en el aire. Que el que se mueve en el aire de esa manera es Satanás. Pero el Señor se mueve a través de su palabra, de lo que Él dijo. Obedece mi palabra, obedece mi mandamiento. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos. Cuando leemos esto parece que es simplemente un hecho, un momento, un acontecimiento. No lo es, hermano. No es únicamente un acontecimiento. Es una obra que Dios va haciendo completa de acuerdo a cómo nosotros nos vayamos entregando. Si una persona se convirtió y nunca viene al culto a escuchar la palabra, no lee su Biblia, no ora, hermano, tal vez esa noche que se oró vino el Espíritu sobre su vida, porque lo creemos que así es. Pero cuando viene el Espíritu, viene para que empieces una vida de responsabilidad, una vida, hermanos, de compromiso con Dios. Eso es lo que yo sí creo que hace el Espíritu. Cuando entra a nuestra vida, entonces te da, hermano, esas fuerzas para poder luchar y permanecer. Yo creo que después de casi 15 años que estoy predicando, creo que es el Espíritu Santo que entró a mi vida. Porque amanecer cada día, después de 15 años, amanecer cada día con el deseo de estar acá, de predicar, de estudiar, de dar el consejo, de dar la palabra, hermano, no es fácil haciéndolo nada más uno por sus propias fuerzas. Pero si el Espíritu Santo lo hace, puede durar hasta 20 años, 30 años, y vamos a seguir con el mismo poder y gozo. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo nosotros, sino es Cristo. El carácter de Cristo que está guiando nuestras vidas es el que nos da el deseo de continuar predicando el Evangelio, hermanos. Y esta es la obra, estas son una de las obras que agradan a Dios. Entonces hay que dar testimonio. Tenemos que ser testigos, pero ¿cómo vamos a ser testigos? Necesitamos conocimiento. El conocimiento de Dios, ¿verdad? El amar su palabra, amar su voluntad, mi hermano. Eso es lo que quiero que aprendan. Eso es lo que quiero dejarles a ustedes, que entiendan. Porque, hermanos, si no entendemos esto, entonces no tenemos nada. Estamos vacíos y no hay nada que pueda realmente llevar nuestra vida a prosperar. No vamos a prosperar en la vida cristiana jamás. Pero esto es lo que el Señor pide. Hay que ser testigos, y testigos que puedan realmente, hermanos, tener, amén, los atributos, el mover de Dios,
Amén. En su vida. Entonces tenemos que empezar a cambiar, ser regenerados, testificar del Señor y tener conocimiento. El conocimiento es por donde el Espíritu actúa. Es cuando el Espíritu Santo nos toma con poder, nos revela algo, entendemos y glorificamos a Dios, hermano. Cuando Dios te muestra algo en su palabra, sientes que realmente descubriste un tesoro. ¿Y sabe quién hace que sientas eso y que entiendas eso? Es el Espíritu Santo. Él es el que te hace valorar la palabra como oro, más que el oro refinado. El salmista, el que escribe los proverbios, ¿verdad?, dice que la palabra de Dios es más que el oro refinado, más que perlas preciosas, que los diamantes que pudiera anhelar. El hombre dice, más que eso es la palabra de Dios. Pero cuando lo vemos así, cuando realmente tú tienes esa palabra como tal, hasta que lo puedas entender, hasta que el Espíritu Santo te haga poder tener ese valoramiento en la palabra de Dios. Cuando tú valores cada mensaje, cada palabra, cada inquietud de Dios para que dejes tu pecado, ahí vas a valorar la palabra. Ahí vas a decir, esta palabra es santa y poderosa para mí, porque me habla, me corrige. Y las palabras de Dios que han corregido mi vida para mí han sido maravillosas. Ahora que disfruto de la presencia y de la obra de Dios en mi vida, hermano, digo, oh, maravilloso, esa palabra cambió mi vida. Recuerdo la vez que el Señor me llamó en un pecado y me hizo reflexionar y darme cuenta de que mi vida, así como estaba, no estaba bien. No estás haciendo las cosas bien. Léelo en mi palabra. Aquí está, en tal texto está. Ese día corregí aquello. Eso me trajo mucha bendición. Y cuando la palabra dice que es más que el oro refinado, es que los resultados que vas a tener de una palabra que Dios, con la cual te corrige el Señor, hermano, no podrás contar las bendiciones que Dios te da por esa palabra que tú creíste. Cuando tú crees una palabra de Dios y lo tomas en tu corazón, eso te va a traer bendición. Te vas a dar cuenta entonces que de verdad esa palabra vale más que el oro, y más que el oro precioso de esta tierra es la santa palabra del Dios todopoderoso que tenemos, amado hermano. Así que no desprecies el conocimiento de Dios. Amén. Vente cada día con el deseo de crecer y aprender, porque eso es lo que Dios te tiene para ti en este lugar. Ponte de pie en esta noche.